Comenzamos con las reglas del algoritmo genético. En este caso, bueno, lo describo como el algoritmo de Felipe Petroski, porque ellos son los autores del artículo en el que nos estamos basando para esta sección. La referencia completa la encontrarán al final del artículo y de hecho de ahí fueron extraídas también las imágenes referentes a la arquitectura de la red. Bien, ellos también a su vez se basaron en otro artículo que es el de Zug y Cole y de ahí tomaron la siguiente descripción. Tenemos una población P con N individuos. Parecido al ejemplo que veíamos anteriormente, el genotipo de cada red neuronal va a ser su vector de parámetros θ. Entonces podemos pensar que cada red neuronal está representada por esta variable. En cada generación, cada ejemplar θi, o sea, recuerden que θi se refiere aquí a toda la red, el vector de pesos de toda la red. Entonces por cada ejemplar se va a tener que evaluar obteniéndose su aptitud f de θi, que en este caso va a ser bastante sencillo porque es la recompensa total que haya logrado obtener mientras estuvo jugando el videojuego. Se va a utilizar un algoritmo de selección por truncamiento, es decir, para decidir cuántos ejemplares pasan a la siguiente generación y cuáles, lo que se hace es elegir a los mejores T individuos que se van a convertir en los padres de la siguiente generación. También se aplica una técnica que se conoce como elitismo y consiste con quedarse con el mejor ejemplar que haya habido en la generación anterior. A partir de aquí, para determinar quién es este elemento, se evalúan a los 10 mejores individuos en un conjunto de validación que consiste en 30 episodios adicionales. Esto quiere decir que para elegir al mejor individuo, no va a ser la red que se comportó mejor en el conjunto de entrenamiento, sino aquella red que fue capaz de jugar mejor en episodios que no había visto antes. Para los que quieren curiosear y probar esta red, resulta que los autores pusieron a disposición el código de sus experimentos y lo pueden descargar de GitHub. Bien, entonces el algoritmo de selección funciona de la siguiente manera. Va a recibir de entre toda la población N solamente a los T mejores. T es un parámetro que se tendrá que ir determinando para cada uno de los experimentos. Y entonces empieza con lo siguiente. Al principio no tenemos ninguna población. Para rellenar todas las casillas que nos falten, recordemos que el único que está garantizado es el mejor individuo. Para todos los demás, vamos a tomar a los T mejores como si fuera una especie de bolsa para muestreo con reemplazo. Es decir, aquí adentro están los T mejores. Y de entre estos T vamos a estar sacando aleatoriamente un ejemplar. Nunca lo sacamos de la bolsa, o sea que sí podríamos llegar a muestrear varias veces al mismo ejemplar. Pero cada vez que lo muestremos va a dar lugar a un hijo diferente. Porque lo que se va a hacer es que al que haya salido, se van a mutar cada uno de sus parámetros agregándoles un ruido gaussiano. El ruido gaussiano es bastante interesante porque si este es el valor original del parámetro, recordemos que la campana gaussiana tiene su máximo en 0. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra de la distribución gaussiana. Aquí, bueno, se tendrá que determinar experimentalmente cuál va a ser la anchura de esta campana. Pero lo más probable, por ejemplo, es que obtengamos valores cercanos a 0. Eso quiere decir que estos parámetros casi no van a cambiar. Con un poco menos de probabilidad van a ser valores cercanos a 0, pero que ya logran modificar un poco este valor. Y eventualmente llegaremos a mostrar valores aquí que podrían alterar un poco más notoriamente el valor del parámetro. Entonces básicamente vamos a tener la red anterior, pero con los pesos ligeramente distorsionados hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, entonces vamos a repetir esto tantas veces como sea necesario para volver a completar la población de n elementos. Y básicamente, bueno, esto es lo que se hizo, ¿no? Se sacó la mutación y se agregó a la población. Aquí está el mejor individuo y finalmente se devuelve la población completa. Observen que en esta versión del algoritmo no hay crossovers, no hay cruces. Lo único que tenemos realmente es una mutación muy sencilla. ¿Cómo lucen entonces los datos de entrenamiento? Bueno, dice que se va a entrenar por un episodio. Esto lo podemos pensar como nuestro
arreglo X con los datos de entrada y cada uno de los ejemplares que estamos probando. Entonces, cada episodio dice que es hasta que el jugador muera o haya un máximo de 20,000 cuadros. Pero cada episodio puede incluir múltiples vidas. Entonces se puede morir y si todavía no se le han terminado las vidas, pues puede continuar jugando. Si ya se le acabaron todas, pues entonces termina nuestro episodio. Si fue muy bueno, pues entonces a los 20,000 cuadros se considera que se terminó ya el muestreo. La función de aptitud con la que vamos a calificar, como ya se había mencionado, va a ser la suma de las recompensas en todos los episodios, es decir, el puntaje final que le haya otorgado el Atari. Para inicializar el algoritmo, todos los sesgos de la red empiezan en 0 y los pesos también se van a estar obteniendo desde una campana gaussiana, la distribución normal. Se va a jugar un poquito con la varianza, va a ser inversamente proporcional al número de conexiones que estén entrando a cada una de las neuronas. Observemos que esto cambia de capa a capa, pero se mantiene constante para todas las neuronas dentro de una misma capa. Bueno, de entre los 36 juegos que están en el set, estos fueron los que ellos realizaron los experimentos. La población fue de 1000 más 1 redes. Esta potencia de la mutación es precisamente el parámetro que acompaña a las distribuciones gaussianas y que indican qué tanto se van a modificar los pesos cuando se calculen a los hijos. El truncamiento dice que se van a quedar solamente con las 20 mejores redes. Entonces observen que de la población están tirando a 980 y a partir de las 20 mejores están produciendo a los nuevos hijos que son ligeras mutaciones de estas. Ahora, aquí empiezan también las novedades que ellos incorporaron, porque diríamos, bueno, simplificaron el algoritmo genético, no solamente utilizaron mutaciones, pero también agregaron otras cosas que no se habían considerado antes. Como por ejemplo, estas redes ya tienen una cantidad impresionante de parámetros, pues simple y sencillamente por todas las capas y conexiones que se están poniendo. Entonces, una dificultad extra que ellos enfrentaron es cómo lograr guardar en memoria todos los parámetros de las 1001 redes que están evaluando en cada corrida. Lo que ellos hicieron fue diseñar un código donde se aprovecha las semillas para la generación de los números aleatorios. Recordemos que los números generados por las computadoras no son aleatorios, sino que más bien se les llama pseudo aleatorios. Entonces, si nosotros fijamos la semilla a partir de la cual se va a ejecutar el algoritmo que los genera, pues siempre vamos a obtener la misma secuencia de números pseudo aleatorios. Lo que ellos van a hacer entonces es precisamente comenzar guardando las semillas a partir de las cuales generaron todos los parámetros de cada ejemplar. Y así, guardando solamente las semillas, en el instante en el que necesiten volver a evaluar alguna de las redes, lo único que van a tener que hacer es reconstruir. Otra novedad que ellos agregaron fue tratar de cambiar un poquito la parte de seleccionar quiénes son los mejores. Y esto le llamaron la búsqueda con novedad. Recordemos que había que elegir a los 20 mejores de entre los 1001. Bueno, lo que van a hacer es cambiar un poco más el criterio. No va a ser solamente el hecho de que hayan obtenido el mejor puntaje, sino que además van a agregar el hecho de que hayan propuesto cosas distintas a otros candidatos. Entonces, la búsqueda con novedad otorga recompensa a aquellos agentes, pensémoslo cada una de las redes, que hayan realizado comportamientos que no habían sido vistos anteriormente en lugar de la función de aptitud tradicional. Se requiere una característica BC que describe el comportamiento de una política pi. Y básicamente van a tratar de decir qué tipo de elecciones se estuvieron tomando. Y requiere una función de distancia entre los comportamientos de dos políticas cualesquiera para decidir si son parecidas o no. Esta función de evaluación va a depender obviamente del dominio del juego que están jugando. O incluso ellos incluyeron un dominio nuevo que es un laberinto. ¿Qué tuvo de interesante? Bueno, con el algoritmo tradicional lo integraron, lo probaron en los videojuegos de Atari y funcionó bastante bien. O sea, sí lograron obtener buenos puntajes.
De repente obtenían comportamientos bastante buenos. Pero además lo probaron en este escenario que fue diseñado especialmente para compararlo con otros algoritmos de entrenamientos de redes. Y es que tenemos este agente punto que tiene que tratar de llegar a otras regiones, como por ejemplo por acá. Pero muchos de los algoritmos van a terminar encontrando comportamientos que tratarían de acercar a la pelotita, por ejemplo, en esta dirección, dado que esta es su meta, ignorando el hecho de que hay todo tipo de trampas para dejarla atorada. Entonces, algunas veces las pelotitas terminan por acá. Es un tanto complicado conseguir que la pelota de toda la vuelta para acá se dé cuenta de que aunque ya estaba muy cerca, todavía tiene que volverse a alejar y volver a entrar para acá. Bueno, pues curiosamente lo que ellos descubrieron es que al haber agregado ese criterio que pide que se exploren soluciones que no se habían probado antes, logran destrabar ese tipo de entrenamiento. Entonces aquí podemos ver la curva de entrenamiento para soluciones que son más tradicionales. Y acá vemos qué es lo que sucede con otro tipo de algoritmos. Entonces aquí dicen la solución correcta está acá. El que le alcanzó es este, que es la que tiene el algoritmo genético, pero con búsqueda de novedad. Observemos que la línea verde y la línea azul se quedaron atorados. Entonces, algoritmos genéticos solitos o otros entrenamientos más tradicionales no lograron encontrarlas. Y bueno, dicho eso, realmente la parte más importante del artículo es que sí lograron entrenar la red con algoritmos genéticos. Les tomó aproximadamente 4 horas en una computadora de escritorio y aproximadamente 1 hora si cuentan con GPUs. Perdón, aquí debería de ser una G. Ah, no, verificado. Sí es correcto, 120 CPUs. O sea que, pues pareciera ser que la computadora de escritorio realmente no lo estaba haciendo tan mal. Ok. Bueno, pues les recomiendo también que revisen el artículo completo. Tal vez vayan a comparar con otras técnicas, algoritmos que no les van a sonar conocidos. No se preocupen mucho por eso. Nada más traten de checar cómo realizaron los experimentos con la técnica que acabamos de explicar. Y eso es todo.